Máxima tensión en Bolivia, ese es nuestro titular y la verdad es que no hay otro fraseo para poder describir adecuadamente lo que sucede en el hermano país de Bolivia. Están muy, muy, muy complicados porque se ha hecho una mezcla de cuestiones, todas y cada una de ellas muy complejas, entonces es como una especie de tormenta perfecta. Tenemos el tema económico gravísimo a propósito de la ausencia de dólares. Tenemos un proceso electoral en ciernes. Y a propósito de ese proceso electoral, un proceso donde no se le permitió a Evo Morales postular. Y eso ha significado la protesta furibunda de centenares y de centenares cocaleros, que son las personas que están acompañando en esta lucha a Evo Morales. Y está todo muy, muy violento, todo muy, muy violento. Vamos a contarte de esto en el despacho que hemos preparado para ti. Así que vamos a ir de inmediato a compartir pantalla aquí en sala de prensa. Quédate con nosotros. Ahí está la imagen. Crisis en Bolivia. Mire, lo último, renunció el ministro de Justicia días después de pedir la detención de Evo Morales. Nuestro titular es máxima tensión en Bolivia. César Siles justificó su alejamiento del gabinete por rumores y acusaciones en su contra, las cuales calificó como carentes de fundamento. Ahí está el ministro César Siles, renunció como ministro de Justicia de Bolivia, anunció su renuncia este sábado en medio del clima tenso que atraviesa el país a raíz de los bloqueos en las carreteras y la presión ejercida por sectores afines al expresidente Evo Morales. La situación política en Bolivia se ha intensificado en las últimas semanas con acciones de protesta en distintas regiones orientadas a forzar la habilitación de Morales como candidato a las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto. Siles, quien ocupó el cargo poco más de 8 meses, difundió a través de su cuenta en la red social X la carta de renuncia dirigida al presidente Luis Arce. En ese escrito justificó su alejamiento del gabinete por rumores y acusaciones en su contra, las cuales calificó como carentes de fundamento. Por mi buen nombre, dijo él, mi familia y las personas que saben cuánto cuesta empezar de abajo y mantener una impecable trayectoria y a fin de evitar cualquier nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder y pretender desestabilizar al país, afectar la gestión gubernamental o evitar las elecciones generales, presento a usted como máxima autoridad del país mi renuncia, señala este documento. A través de su carta, sí le solicitó que la renuncia tenga efecto hasta el martes 17 de junio, para decir mañana, algo que considera indispensable para facilitar una transición ordenada hacia la nueva persona que quedará al frente del Ministerio de Justicia. Pido que mi renuncia sea aceptada hasta el próximo martes 17 de junio a fin de garantizar lo mismo, una transición. En el texto dirigido al presidente, sí le subraya que, pese a los intentos de dañar su reputación, no existen procesos administrativos penales ni investigaciones vigentes o con resultado alguno en su contra. Durante mis años de función pública demostré capacidad, experiencia, lealtad, compromiso y superación constante, destacó. Y esta fotografía es de Evo Morales, deduzco, no es del ministro. El viernes pasado, sí les instó a la policía a acatar la orden de justicia y detener a Evo Morales. Claro, la foto es de Evo Morales. La renuncia se produce en un contexto de fuerte polarización política. Sectores afines a Evo Morales mantienen bloqueos en las principales carreteras del país con la intención de forzar su habilitación como candidato presidencial. Yo creo que ya pasó, esa micro ya pasó. Los cortes viales han provocado complicaciones en el abastecimiento de alimentos, aumento de precios y alteraciones en la vida cotidiana de las personas. El conflicto se agravó en los últimos días tras la presentación por parte de Siles de una denuncia penal ante la Fiscalía contra el propio Morales. El exmandatario enfrenta una acusación por 8 delitos, entre ellos terrorismo, a raíz de los bloqueos ejecutados por sus simpatizantes. La denuncia fue admitida por la Fiscalía, que abrió investigaciones para determinar las eventuales responsabilidades de el dirigente cocalero. La situación de Morales se ve complejizada porque actualmente no cuenta con un partido propio ni garantías legales para competir. Pese a que lo inscribieron por un partido, ese partido no, tenía problemas legales y después hizo un nuevo intento, y después hizo un nuevo intento 3 veces, a lo menos, pero no le funcionó. La salida del ministro de Justicia después de poco más de 8 meses como ministro añade incertidumbre al panorama político. El propio Chile llegó al cargo en septiembre del 2024 en sustitución de Iván Lima,
quien ejerció como ministro de Justicia durante más de 3 años. Antes de ocupar el ministerio, Siles fue procurador general del Estado. Es un profesional de carrera, por lo tanto maneja el área. Continúa la tensión en Bolivia por los bloqueos realizados por los seguidores de Evo Morales. La dimisión del ministro de Justicia ocurre en un escenario tenso marcado por la disputa abierta gobierno, dentro del oficialismo y la empantanada negociación sobre las reglas. Ya, Infobae dice bloqueos, enfrentamientos y muertes. 5 puntos para entender lo que está pasando en Bolivia. Ahí están las protestas. Bolivia cerró una semana con bloqueos y enfrentamientos en las que al menos 4 policías y 2 civiles perdieron la vida. Son 6 ya las víctimas fatales. El origen de las protestas tiene que ver con la inhabilitación del expresidente Evo Morales para disputar los comicios el 17 de agosto, pero sus antecedentes se remontan un par de años atrás. El gobierno enfrenta un aumento de protestas sociales por la crisis económica que ha disparado los precios de la canasta familiar, que es cada vez menos accesible para las grandes mayorías y ha provocado periodos prolongados de escasez de combustible, generando desesperación y malestar en la población. Todo muy complejo, este gobierno hambreador. No había visto a que se escribiera así, este gobierno hambreador, que hace hambre, el gobierno que hace hambre. Imagino que eso es lo que quieren decir. Cronología de 5 puntos. Disputa entre Arce y Morales. El actual presidente es Arce, el expresidente es Morales. Pero Arce y Morales gobernaron juntos hace algunos años atrás. Arce, entiendo, era ministro de Economía de Morales. Y hoy tenemos una crisis económica. Yo creo que Evo Morales y Arce son los dos responsables, un poco al menos, o en un alto porcentaje de la crisis que afecta a Bolivia. Por eso es que es raro que los dos manifestaran intenciones de ser nuevamente presidentes de la República. Arce lo hizo en un principio, pero luego se echó para atrás y ahora ya no es candidato, pero Evo Morales insiste con ese tema. El distanciamiento entre ambos se fue ensanchando con el pasar del tiempo. La justicia ordena el caos interno. El Tribunal Constitucional Plurinacional es un organismo creado para velar por la supremacía de la constitución política del Estado, pero sus fallos pueden interpretarse arbitrariamente, al no haber un acuerdo interno en el MAS, que es el partido gobernante. El tribunal permitió en noviembre pasado eh, 2 polémicas resoluciones. Validó un congreso de los aliados de Arce para entregarles control legal del partido y luego ratificó la inhabilitación de Morales. Está bien eso, pero bueno. Evo queda fuera de las elecciones. El nuevo escenario dejó al expresidente Morales inhabilitado para participar de las elecciones. Luego formó su propio partido, Evo Pueblo, que es muy egocentrista. Es como si yo formara un partido y le pusiera el partido Hugo Varela. No se puede hacer eso, se ve muy feo, es muy egocentrista. Las protestas en reacción al gobierno, la confluencia de las protestas, todas las protestas han confluido y ya están al máximo de la tensión. Vamos a mostrarte un par de imágenes de una televisión. A ver si podemos mostrarlos. Sí, vamos a poder mostrarlos, parece. La estoy buscando, deme un segundito. Aquí estamos. Máxima tensión en Bolivia. Y ahí está este tema. Máxima tensión en Bolivia. Y escuche y mire cómo los medios van informando de este tema. Ahora la violencia se ha acrecentado con la muerte de estos 4 policías en Yayagua, en un municipio minero al norte de Potosí y en otra carretera de Oruro. ¿Y por qué hablamos de estos tenientes? Porque uno fue Barroso Rodríguez, Enrique Apatatola y también Mamani, y luego Calle Halcón, que murieron lamentablemente por estos enfrentamientos. Fueron heridos con armas de fuego y también uno de ellos murió producto de esta pelea entre lo que son los productores y también las diferentes autoridades bolivianas. Y esto tiene que ver entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, la crisis que está atravesando o que viene ya atravesando
Bolivia en este último tiempo, y esto se lo echan la culpa y lo responsabilizan a Luis Arce, donde le están exigiendo la renuncia al mandatario boliviano, lo responsabilizan por esta crisis económica que está atravesando el país, y además también estos enfrentamientos que han tenido con la policía tiene que ver con la exclusión del expresidente Evo Morales a las próximas elecciones de agosto, ¿no? Recordemos que el Tribunal Supremo de Bolivia directamente lo ha retirado de la categoría a Evo Morales para que no se presente después ya de los periodos que mantuvo en Bolivia y también ante las causas justamente de las que está siendo investigado el mandatario boliviano. Así. Bueno, ese es el panorama, la verdad, muy, muy complejo. Solo una miradita, digamos, a los colegas de News, que están permanentemente informando sobre lo que está pasando en Bolivia. Máxima tensión en Bolivia, lamentablemente. No han logrado salir de la crisis. ¿Y saben qué? Yo creo que incluso con el próximo proceso electoral, que entiendo es el segundo semestre, tampoco van a lograr salir de la crisis, a menos que la clase política en Bolivia se pongan de acuerdo en salir adelante con este tema. Pero como cada uno está mirando para su propio lado, bueno, pasa finalmente lo que pasa. Bien, ahí está la pasadita que hicimos por Bolivia y su crisis que ojalá Dios quiera se supere en algún momento. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. Te invitamos nuevamente a colaborar con nosotros, a donar recursos haciéndote miembros del canal de YouTube. Estamos permanentemente informando sobre estos temas o bien donando en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Hasta la próxima. Chao.